Queridos hermanos y hermanas, cerramos este año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey del Universo. El próximo domingo iniciaremos un nuevo ciclo. C. Con el primer domingo de Adviento, preparatorio a la Navidad o encarnación de Jesús en el mundo, en la vida, en nuestros corazones. Hoy tenemos muchas dificultades para captar el sentido de la fiesta de Cristo Rey, pues vivimos en países mayoritariamente democráticos y la realeza es para nosotros una realidad de la Edad Media. Pero este último domingo del año litúrgico no nos habla de los reinos que conocemos, sino del reino de servicio, el de Cristo. El Evangelio de hoy es un fragmento del juicio de Jesús ante Pilato. Abundan en él las preguntas. El primero en preguntar es precisamente Pilato. Le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y un poco después, ¿con qué tú eres rey? Pilato le hace a Jesús esta pregunta, pero se da cuenta muy rápidamente de que este hombre no es peligroso. La cuestión de la realeza parece ridícula, pues tiene delante un hombre totalmente solo, sin aparente fuerza física, sin defensores ni acompañantes, débil y de todo en sus manos. Cristo no tiene ejército, ni guardaespaldas, ni tierras que defender o conquistar. No aplasta a nadie, no obliga a nadie a seguirlo. Es el tipo de rey, nos dice el Evangelio, que deja salir el sol sobre los justos y los injustos. Hermanos, esta misma pregunta sigue siendo muy actual. No pocos miran a Jesucristo o a su Padre Dios preguntándoles, ¿en qué se nota que eres rey, oh Dios? Levantaron su corazón pidiendo a ese rey que les ayudara a salir adelante en momentos difíciles, que resolviera urgentes problemas. Cúranos, ayúdanos a encontrar trabajo, que nos salga bien este proyecto, que desatasques nuestros conflictos familiares, que nos saques de nuestras soledades y con escasos o nulos resultados. Así que, como Pilato, y protestando un poco, le decimos, pero tú eres rey, eres Dios, ¿puedes hacer algo o no? ¿Por qué no lo haces? Como a Pilato, nos gustaría encontrar evidencias de que sí, que tiene poder, que es rey. Y esperamos, le pedimos y deseamos que nos haga alguna señal, que nos dé alguna pista por pequeña que sea, que nos haga sentir su cercanía y presencia, que disipe tantas dudas. Y si miramos los tantos desastres que suceden, la pandemia, los terremotos y volcanes, las desigualdades, la corrupción por doquier, no parece que este rey gobierne y ponga orden en tanto caos y dolor. Le diríamos quizás con más razón que Pilato, ¿con qué tú eres rey? Hermanos y hermanas, estas mismas preguntas nos las dirige Jesús hoy a los que somos sus discípulos y seguidores. ¿Con qué tú eres cristiano? El mismo Jesús hablaba de su reino en otros términos. Al comenzar su tarea misionera, proclamaba, convertíos, que el reino está cerca. El reino de Dios está dentro de vosotros. El reino ya está en medio de vosotros. La conversión, el cambio que pedía y esperaba para que ese reino vaya creciendo y extendiéndose aquí y ahora, depende en buena medida de nosotros. Y consiste en la atención prioritaria a los pobres, la lucha por la justicia, la construcción de la paz, la ayuda mutua, el servicio, la atención al necesitado. El reino de Dios es, por ejemplo, una palabra amable o un oído atento que pueden redimir a una persona desesperada. Y hay tantas. El reino de Dios es ofrecer un poco de gasolina al que se quedó tirado en la carretera, o ayudarle con un pinchazo, u ofrecerle un bocadillo y acompañarle mientras se lo toma.
El reino de Dios es visitar al anciano, al enfermo y solo en su casa, y hacerle la compra y limpiar un poco su casa. El reino de Dios lo hice llegar cuando visité a uno ingresado en una residencia con la cabeza un poco perdida y le saqué de paseo. El reino de Dios con nosotros significa que yo tenga la fortaleza, la iniciativa, la creatividad para poner en este mundo lleno de egoísmo y de violencia, poner un poco de verdad, de fraternidad, de justicia, de paz. Por otro lado, Jesús reconoce ante Pilato que ha nacido y ha venido al mundo para ser rey y testigo de la verdad. Y vemos por desgracia que la verdad como valor en estos tiempos nuestros no está precisamente al alza. Se habla mucho que estamos en tiempos de post-verdad. La Real Academia de la Lengua Española ha introducido en este término post-verdad con el siguiente significado: distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública, en actitudes sociales. Ya no importan los hechos, los datos, la realidad, sino el mensaje y el sentimiento provocado interesadamente. Importa que de alguna manera encaje conmigo, me venga bien a mis ideas previas. No me interesa saber si es verdad o no. El caso de Pilato ante Jesús es un auténtico ejemplo de posverdad. Jesús dejó en evidencia que Pilato no tenía gran interés por hacer justicia como era su obligación. Solo le interesa conservar el cargo, y para eso, llevarse bien con los revoltosos judíos, para que no le causaran problemas. Por lo tanto, Pilato no quería saber qué es la verdad. Lo cierto es que no le importó condenar a un inocente poniendo sus intereses por encima de la conciencia de la justicia. Y los inocentes, como siempre, son los que lo pagan. Hermanos y hermanas, en este mundo hay muchos Pilatos. Estamos en un mundo en el que hay mucha mentira, mucha hipocresía y falsedad. Pero sabiendo que la verdad siempre triunfa, deberíamos poner esos antivalores en evidencia empezando por nosotros mismos. No consintamos las mentiras y engaños. No difundamos bulos ni mensajes que no construyen puentes, que no favorezcan el encuentro y la comunión. No nos dejemos manipular o llevar por bulos y rumores. Además, para la fe cristiana, la verdad, como decía Santiago García Maurelo, no es algo, sino alguien en quien permanecer. No es algo que poseer, sino alguien a quien acoger. No es algo que elegir, sino alguien que ha hecho una elección por nosotros y que cada uno puede o no aceptar. Queridos hermanos y hermanas, esta fiesta es un reclamo para nosotros. De verdad, Cristo es el Rey de mi vida, de tu vida. Usted se liberó de este mundo y se dejó guiar, orientar, iluminar por Cristo. Actuemos según su verdad para transformar nuestro mundo. Miremos al hermano que nos está reclamando amor de Dios. Es decir, que nos está reclamando que Cristo de verdad reine en este mundo.